Si quieres saber más sobre el movimiento feminista y por qué es tan importante en nuestra época, quédate a ver este video. Hola, sean bienvenidos a otro video aquí en Time Off. El día de hoy les voy a recomendar algunos documentales para que aprendan un poco más acerca del movimiento feminista y algunas series documentales que pueden ver si les interesa toda la situación que está pasando en el país. La primera recomendación se llama She is Beautiful When She is Angry. Es un documental de una duración aproximada de hora y media y está dirigido por Mary Doran. Y este documental analiza el nacimiento del movimiento feminista en los años 60 y lo hace a través de clips de la época y entrevista a algunas de las activistas que fundaron este movimiento. El documental analiza el inicio y la formación de este movimiento feminista. Podemos ver que esta revolución se hizo desde sus dormitorios, sus universidades, sus casas y en el ámbito en donde ellas se desarrollaban. Y además analiza a este grupo de mujeres que se unieron y formaron estas asociaciones con el fin de luchar por la igualdad, por el derecho a poder estudiar y tener las mismas oportunidades profesionales. Este documental es muy interesante ya que explora la importancia que ha tenido y que todavía tiene este movimiento. A pesar de que no lo idealiza y trata de acercarse de la manera más real posible a cómo se generó el movimiento desde sus inicios, donde se hablaba muy poco de él y donde muchas mujeres todavía tenían miedo a unirse. Y lo retrata de la manera más honesta posible, retratando también las problemáticas que se vivía en estas organizaciones y asociaciones, ya que no todo era perfecto. Retrata que había problemas sobre raza, sexualidad y de liderazgo y cómo es que tuvieron que formarse distintas asociaciones y además luchar contra eso mismo que no se aceptaba todavía. Este documental es muy informativo, mezcla lo pasado, los clips de los que ya les había comentado, con testimonios del presente y cómo es que estas mujeres que antes luchaban ahora son madres, son profesionistas y siguen inculcando esta lucha en sus hijas y en las futuras generaciones. Además lo hace con un tono de humor y eso es muy refrescante. Este documental es sin duda uno de los mejores si quieren aprender un poquito más de feminismo y además lo habla de una manera que es muy alcanzable para todos. Este documental nos recuerda por qué se empezó la lucha y por qué es tan importante seguirla al día de hoy. El segundo documental que les quiero recomendar se llama Feministas, ¿qué estaban pensando? Y tiene una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Y en este documental se habla de cómo en 1977 una fotógrafa llamada Cynthia McAdams decidió retratar a mujeres que decidieron despojarse de todo lo que pensaban y de todas sus restricciones culturales para poder abogar por los derechos de las mujeres. Este documental habla de lo que pasó 4 décadas más tarde con estas mujeres y es dirigido por Johanna de Mentrakas. En él se retratan dichas fotografías junto con los testimonios de las mujeres que fueron las protagonistas. Algunas de ellas son la actriz Jane Fonda, la comediante Lily Tomlin, la artista Judy Chicago y la cantante Laurie Anderson, entre muchas otras mujeres. En este documental se hace énfasis en la época en lo que estaban viviendo estas mujeres, pero no solo eso, también te regresan a una época actual en donde se ve la necesidad de seguir luchando por los derechos de las mujeres. En el documental se hace énfasis de cómo esta lucha es cada vez más necesaria y que aunque sí se ha logrado mucho, aún hay mucho por hacer. Y si tú te preguntas por qué en pleno año 2020 se sigue hablando sobre el movimiento feminista y por qué las mujeres siguen marchando y exigiendo sus derechos, deberías ver este documental. El tercer documental se llama ¿Qué coño está pasando? Tiene una duración de 82 minutos y está dirigido por Rosa Márquez y Marta Jans. En el documental se habla de cómo es que pensamos que en nuestra época ya no existe el machismo, o por lo menos que ya no hace tanto daño a las mujeres, incluso a los hombres. Sin embargo, este documental intenta demostrar que no es así, con las entrevistas de algunas mujeres, sociólogas, politólogas, sexólogas, cineastas y muchas más, y desde su punto de vista de cómo las han tratado en su sector y cómo es que para ellas ha sido llegar hasta el punto en el que están. En este documental se retrata de manera muy clara y precisa cómo es que aún existe el machismo y cómo es que diariamente tenemos que luchar contra él. Desde cosas muy sencillas como la forma en expresarnos,
hasta la violencia que sufre la mujer diariamente, el documental intenta acercarse más a cada una de estas cuestiones. Y también retrata cómo hay comportamientos injustos hacia las mujeres. Los testimonios son los que erigen el hilo argumental de este documental y es lo que lo hace cada vez más interesante porque vemos a mujeres reales, vemos a mujeres que podrían ser nuestras compañeras, vemos a mujeres que son profesionistas y que en este momento se están desempeñando y que están luchando por salir adelante a pesar de la sociedad en la que viven. Es interesante cómo retrata el hecho de que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe el machismo. Y es aún más incómodo darse cuenta que existe porque entonces estás diariamente luchando contra eso a como vivías antes en el que estabas en una posición de comodidad. Sin embargo, el documental invita a las mujeres y a los hombres a darse cuenta de esta desigualdad y a seguir luchando porque cada vez sea menos y menos. El documental retrata la situación en la que estamos viviendo de una manera muy real y vale mucho la pena verlo, está muy bien hecho, está muy bien dirigido y los testimonios de las mujeres que hay son sin duda la mejor guía para entender qué es el movimiento feminista y por qué es importante. Y si tú todavía te sigues preguntando por qué es tan importante entender el movimiento feminista y por qué las mujeres siguen luchando en pleno 2020 por él, pues te voy a recomendar algunas miniseries documentales que retratan el desafortunado ambiente que se vive actualmente en México de violencia de género y atentados contra la mujer. El primer documental se llama Nosotras y es un cortometraje documental que tiene una duración de 23 minutos, dirigido por la cineasta Natalia Beristain. En este documental se retrata la violencia que viven diario las mujeres en México, abordándolo desde los distintos niveles de violencia, desde lo más básico y más normalizado como lo es el acoso callejero, la violencia verbal, pasando por la violencia psicológica, la violencia en el hogar, llegando a situaciones mucho más delicadas como son las violaciones y los feminicidios. Este documental se rodó en la Ciudad de México, Chihuahua y Ciudad Juárez, y se entrevistó a distintas mujeres que diario tienen que vivir con esto. Se le preguntaba a mujeres en la calle y mujeres que también se habían buscado sus entrevistas más a profundidad, yendo a sus casas y demás, y todas estas retrataban cómo en su vida habían sufrido algún tipo de violencia. También trata el tema del feminicidio y relata algunas historias que se vivieron en estas ciudades con algunas mujeres que desafortunadamente hoy ya no están. ¿Por qué tendríamos que ver todos este documental? Pues muy fácil. Esto nos da un acercamiento mucho más grande a la violencia de género y a los feminicidios que diariamente estamos viviendo en el país. También nos da una guía de qué son los feminicidios y por qué este término es tan importante y ha tenido tanta relevancia en los últimos años. Es importante porque nos ayuda a identificar la violencia en sus distintos niveles y pararlo antes de que llegue a niveles que ya no podremos detener. El segundo documental se llama Día de Muertas. Conmemorando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, y condenando los feminicidios que diariamente pasan en el país, el canal Voces de la Ausencia lanzó una serie de videos documentales en donde se retrata la situación que diariamente se vive en México. Esta miniserie voltea a ver a las víctimas que todos ignoran, a las víctimas que se quedan después de que una mujer fue asesinada, a las víctimas que sufren realmente lo que pasó. ¿Quiénes son estas personas? Son los hijos, los padres, los abuelos, las madres, incluso las parejas de las mujeres que fueron asesinadas en un feminicidio. Este documental nos muestra cómo es la vida después de un feminicidio, cómo es la vida de las personas que están alrededor de la víctima, cómo es que recuerdan ese día y cómo es que han podido vivir después de eso buscando que se les haga justicia. Cómo es que el sistema de justicia del país no les puede resolver nada porque hay tantos casos que ya ni siquiera se dan abasto. Nos ayuda a empatizar mucho más con las víctimas, no solo con las que ya no están, sino con las que se quedaron y sufren diariamente la pérdida de un ser querido. Y nos ayuda también a entender un poquito más el panorama que vive el país de violencia tan grave. Todas estas recomendaciones son muy fuertes, pero es necesario entender este movimiento, entender qué es el feminismo y por qué en pleno 2020 se sigue luchando por él. Si tú quieres entenderlo un poco más y aterrizarlo a tu vida diaria, debes ver estos documentales y estas miniseries. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos video nuevo. De igual manera, te recuerdo que subimos videos todos los lunes y los miércoles. También hacemos streamings todos los martes y los jueves, 8:30 de la noche. Por aquí te dejo nuestras redes sociales para que vayas a seguirnos.
Espero que tengan una semana muy bonita y nos veremos en el siguiente video. Y siempre recuerda tomarte un time off. Adiós.